¿Alguna vez has visto cómo una simple fotografía puede despertar a una nación entera? La imagen de Devani Escobar, sola en la carretera de Nuevo León, en abril de 2022, no fue solo la última pista de su desaparición, se convirtió en un símbolo nacional contra la violencia hacia las mujeres. En los próximos minutos descubrirás cómo esta fotografía desenmascaró un sistema corrupto mientras 21 mujeres desaparecían en la misma región. Una imagen que habla más que 1000 palabras. Un caso que conecta con cada mujer que ha sentido miedo al caminar sola por la noche. La última imagen. El inicio de un símbolo nacional. Una fotografía silenciosa en medio de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo se convertiría en el grito de millones. Aquella madrugada del 9 de abril de 2022, mientras la ciudad dormía, una joven de 18 años quedaba inmortalizada en una imagen que México jamás olvidaría. La noche comenzó como muchas otras. Devani asistió a una fiesta en la Quinta El Diamante, un lugar ubicado en las afueras de Monterrey. Lo que nadie imaginaba es que esa celebración sería el preludio de una tragedia que sacudiría al país entero. A las 4:26 de la madrugada, la escena parece sacada de una pesadilla. David Cuellar, conductor de aplicación, detiene su vehículo en la carretera. En un gesto inusual, toma una fotografía de su pasajera antes de abandonarla en aquella zona desolada. La imagen muestra a Devani de pie, sola, con los brazos cruzados, mirando hacia el vacío de esa carretera oscura que parece tragarla. ¿Qué llevó a este conductor a documentar ese momento? Según declaró posteriormente, Devani presentaba un comportamiento errático durante el trayecto, pasando del llanto a la agresividad, lo que lo motivó a tomar aquella fotografía como evidencia de que la joven decidió descender del vehículo por su propia voluntad. Una decisión controversial que plantea más preguntas que respuestas. Lo que sucedió después quedó registrado por cámaras de seguridad. Devani caminó aproximadamente 130 metros en dirección a una caseta de vigilancia perteneciente a la empresa Alcosa. Esos pasos sobre el asfalto fueron los últimos que se le vieron dar con vida. La zona donde fue abandonada no era cualquier lugar. Se trataba de un tramo conocido por la presencia de moteles y por ser escenario de otras desapariciones femeninas. Un territorio donde la vulnerabilidad se multiplica en la oscuridad de la noche. Cuando la búsqueda comenzó, nadie imaginaba el impacto que tendría esa fotografía. 11 días después de su desaparición, el 20 de abril, la imagen fue difundida públicamente. Lo que comenzó como una simple pista en una investigación policial pronto adquirió dimensiones impensadas. La fotografía tocó algo profundo en la sociedad mexicana. Quizás fue la juventud de Devani, o quizás la soledad absoluta que transmitía esa imagen. Una mujer joven, abandonada en medio de la noche, en una carretera desolada. Cada elemento visual resonaba con una realidad que millones de mexicanas conocían demasiado bien. La vulnerabilidad constante, el miedo cotidiano, la sensación de desamparo. En solo días, esa fotografía dejó de ser evidencia policial para convertirse en bandera de protesta. Aparecía en carteles, en murales callejeros, en redes sociales. El rostro de Devani se transformaba en el rostro de todas las desaparecidas. Mientras tanto, la búsqueda inicial movilizaba a cientos de personas. Autoridades y voluntarios peinaban la zona. Sin embargo, lo que pocas personas sabían entonces era que la fiesta en la Quinta El Diamante había estado lejos de ser un evento pequeño. La fiscal Griselda Núñez, encargada de los casos contra la mujer en Nuevo León, revelaría más tarde que más de 70 personas asistieron a esa celebración. 70 testigos que, en su mayoría, guardaron silencio. Las versiones sobre lo ocurrido aquella noche empezaron a contradecirse. Las amigas de Devani daban una versión, el taxista otra. La única certeza era esa imagen congelada en el tiempo, una joven de pie junto a una carretera esperando un destino que ya se cernía sobre ella. La búsqueda atrajo atención mediática sin precedentes, enfocándose casi exclusivamente en Devani, mientras otras desapariciones en la misma región quedaban en segundo plano, invisibilizadas por los reflectores que ahora apuntaban a un solo caso. Expertos en comunicación visual han explicado posteriormente por qué esta imagen caló tan hondo. No era solo una fotografía, era un símbolo que condensaba años de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Una imagen que evocaba una respuesta emocional inmediata, que resonaba más allá de cualquier discurso o estadística.
La transformación de esta fotografía, de simple evidencia a poderoso símbolo de lucha, sucedió con una velocidad inusitada. En cuestión de días, la imagen ya no le pertenecía a la investigación, le pertenecía a un movimiento social entero. 21 desapariciones. El contexto oculto de una crisis. Mientras el rostro de Devani se convertía en bandera de lucha, otras 20 mujeres desaparecían en silencio en Nuevo León. Sus nombres, sus historias y sus familias permanecían en las sombras mediáticas, creando un patrón inquietante que las autoridades minimizaban sistemáticamente. Yolanda Martínez, una joven de 26 años, desapareció el 31 de marzo de 2022, apenas unos días antes que Devani. Su padre, Fernando Martínez, la describía como una persona puntual y feliz. Mientras las cámaras perseguían cualquier novedad sobre Devani, Fernando buscaba a su hija prácticamente solo. Las autoridades no cumplieron con su promesa de mantenernos informados sobre la búsqueda, declaraba con amargura. 38 días después, el cuerpo de Yolanda fue encontrado. Las autoridades, en un intento por cerrar rápidamente el caso, sugirieron que se trataba de un suicidio, versión que la familia rechazó de inmediato. El caso de María Fernanda Contreras, de 27 años, presenta un patrón similar. Desapareció el 3 de abril, justo en el mismo periodo. Su padre, Luis Carlos Contreras, experimentó la misma angustia cuando su hija dejó de contestar el teléfono. Al no obtener respuesta de las autoridades, la familia comenzó a investigar por su cuenta. El cuerpo de María Fernanda fue hallado en una vivienda. Un sospechoso identificado como Raúl fue interrogado pero inexplicablemente liberado, dejando a la familia en un limbo de frustración e impotencia frente a la inacción oficial. La coincidencia temporal de estas desapariciones resulta demasiado perturbadora para ser casual. Mientras todos los reflectores iluminaban el caso de Devani, otras familias enfrentaban la misma tragedia en silencio, sin atención mediática, sin recursos y sin apoyo institucional. Lo más aterrador ocurrió durante la búsqueda misma de Devani. Los equipos de rescate encontraron 4 cuerpos más de menores de edad en la misma zona. Estos hallazgos, que deberían haber encendido todas las alarmas sobre un patrón sistemático de violencia contra las mujeres, apenas ocuparon espacio en los reportes oficiales. Las autoridades manejaron estos descubrimientos como casos aislados, desconectados entre sí, minimizando la evidencia de una crisis profunda. El análisis geográfico de las desapariciones revela otro dato escalofriante. Muchas ocurrieron en zonas cercanas a donde Devani fue vista por última vez. Las estadísticas en Nuevo León mostraban un dato estremecedor. La mitad de las mujeres desaparecidas tenían menos de 19 años, lo que ponía de manifiesto la vulnerabilidad específica de las jóvenes en la región. Las manifestaciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, apenas un mes antes de estas desapariciones, habían llenado las calles de Monterrey con miles de mujeres exigiendo seguridad y justicia. Sus demandas específicas incluían protocolos efectivos de búsqueda y atención inmediata a las denuncias de desaparición. Ninguna de estas peticiones había sido atendida cuando el caso de Devani estalló mediáticamente. «Es como si nuestras hijas no importaran», comentaba una madre durante una pequeña concentración de familias que buscaban a sus desaparecidas sin apoyo oficial. Mientras cientos de voluntarios se sumaban a la búsqueda de Devani, estas familias recorrían las mismas zonas prácticamente solas, con recursos limitados y enfrentando la burocracia y la indiferencia institucional. El caso de Devani logró algo que las estadísticas no habían conseguido: poner un rostro humano a la crisis de desapariciones. La pregunta inevitable surgía: ¿por qué solo algunas víctimas capturan la atención nacional mientras otras permanecen invisibles? ¿Qué determina que una desaparición merezca movilización social y otra quede relegada al olvido? La respuesta parece encontrarse en una combinación de factores: la poderosa imagen que capturó el momento previo a la desaparición de Devani, la persistencia de su padre y el momento social que vivía México, con una creciente conciencia sobre la violencia de género. Esta conjunción de elementos convirtió su caso en catalizador de una indignación colectiva que venía gestándose desde hacía años. Lo que el caso Devani expuso fue la existencia de un patrón sistemático de desapariciones que las autoridades habían ignorado deliberadamente.
No se trataba de incidentes aislados, sino de una crisis estructural que afectaba principalmente a mujeres jóvenes. La imagen de Devani sirvió como punto de quiebre que obligó a reconocer lo que muchas familias y colectivos feministas venían denunciando. En Nuevo León existía un problema grave de violencia contra las mujeres que el Estado no estaba atendiendo. La Zona 6.9. Territorio de impunidad y poder. La violencia sistemática contra las mujeres en Nuevo León tiene un epicentro geográfico que pocos se atreven a nombrar. Existe un tramo de apenas 6.9 kilómetros donde el poder, la autoridad y la muerte conviven en una macabra vecindad. Este territorio, conocido como la Zona 6.9 en Escobedo, no es simplemente un área geográfica. Es la materialización física de un sistema de complicidades que ha costado innumerables vidas femeninas. En este corredor, la arquitectura del poder y la impunidad se manifiesta de forma escalofriante. Instalaciones de la Fuerza Civil, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República comparten espacio con los moteles Nueva Castilla y Escala, junto al campo militar 7A. Esta proximidad no es casual, es el mapa físico de una red de complicidades donde las víctimas desaparecen a la vista de quienes deberían protegerlas. El motel Nueva Castilla, donde terminaría la historia de Devani, arrastra una historia oscura desde 1999. Durante más de 2 décadas, este establecimiento ha estado vinculado con redes de prostitución y trata de personas. Allí se han documentado espectáculos ilegales y explotación sistemática de mujeres, incluyendo menores de edad. Lo más perturbador es que este historial criminal nunca fue motivo suficiente para que las autoridades intervinieran de manera efectiva. La periodista y activista Lidia Cacho, quien ha investigado extensamente las redes de trata en México, ha señalado que Nuevo León tiene el dudoso honor de ser pionero en un tipo específico de explotación. Es el primer estado en México donde surgieron clubes VIP que permiten a personas privilegiadas tener encuentros con mujeres compradas y explotadas. Estos espacios operan bajo la protección de una red que incluye a empresarios, políticos y autoridades que participan activamente en el encubrimiento y, en algunos casos, en los propios delitos. La Zona 6.9 no es solo un espacio de explotación institucionalizada, sino también un cementerio clandestino. 4 años antes del caso que nos ocupa, otra joven llamada Devani Saraí Campbell fue eliminada en el Hotel Scala, ubicado frente al Nueva Castilla. Su pareja le quitó la vida y dejó un mensaje escrito con labial en las paredes del motel. Este precedente, ignorado por las autoridades, anunciaba lo que vendría después: un patrón sistemático de violencia contra mujeres jóvenes en la misma zona geográfica. Las fiestas clandestinas son otro elemento central en este ecosistema de impunidad. La Quinta El Diamante, donde Devani asistió a su última celebración, forma parte de un circuito de propiedades privadas donde jóvenes son vulneradas lejos del escrutinio público. Un video recuperado de aquella noche muestra a Devani siendo rodeada por 7 jóvenes mientras intentaba alejarse de la fiesta. La escena, lejos de ser una anomalía, es parte de un patrón recurrente en estas celebraciones donde las mujeres son tratadas como mercancía. Lo más perturbador de este sistema no es solo la violencia en sí, sino la normalización de la misma. El motel Nueva Castilla continuó operando con normalidad incluso después de que se encontrara el cuerpo de Devani en sus instalaciones. Los clientes seguían entrando y saliendo, las habitaciones continuaban siendo rentadas, como si nada hubiera ocurrido. Esta normalización del horror es posible únicamente cuando existe un acuerdo tácito entre los operadores del lugar y quienes deberían investigarlo. La Zona 6.9 no es simplemente un espacio físico, sino un territorio donde las reglas del Estado de Derecho están suspendidas. Es un microcosmos donde las fuerzas del orden y las redes criminales no son antagonistas, sino socios en un negocio que comercia con vidas femeninas. La trágica ironía es que las víctimas como Devani desaparecen literalmente a la sombra de las instituciones que juraron protegerlas. Contradicciones oficiales. La cisterna imposible. La trágica ironía de desaparecer bajo la sombra protectora se materializó en una cisterna imposible. Después de 4 cateos oficiales en el motel Nueva Castilla donde nada se encontró, el quinto reveló lo impensable. El cuerpo de Devani yacía donde supuestamente ya habían buscado.
Esta contradicción no fue un simple error, fue el punto donde la versión oficial comenzó a desmoronarse ante los ojos de todo México. Los días posteriores a la desaparición fueron intensos. Las autoridades realizaron múltiples revisiones en el Motel Nueva Castilla. El 20 de abril de 2022 marcó un momento crucial. Se efectuó lo que sería el último cateo oficial en el motel, prestando especial atención a una cisterna que no arrojó ninguna evidencia según los informes oficiales. Lo que sucedió al día siguiente desafía toda lógica policial. El 21 de abril, sin explicación convincente, las autoridades decidieron desviar a los equipos de búsqueda hacia otra área cercana al aeropuerto del norte. Esta decisión resulta inexplicable cuando se observa la cronología de los hechos. Ese mismo día, mientras los recursos humanos y técnicos se concentraban kilómetros lejos, misteriosamente apareció el cuerpo de Devani en aquella cisterna que supuestamente ya había sido inspeccionada exhaustivamente. La pregunta más perturbadora surgió de inmediato. ¿Cómo es posible que un cuerpo no aparezca en 4 revisiones y de pronto se materialice en la quinta? Las explicaciones oficiales fueron tan frágiles como inconsistentes. Algunos funcionarios sugirieron que el cuerpo pudo haber estado flotando y por eso no fue visible en las inspecciones previas. Otros argumentaron problemas de iluminación o que la cisterna era demasiado profunda para una correcta inspección visual. El padre de Devani, convertido ya en una voz fuerte contra las incongruencias oficiales, expresó abiertamente su desconfianza. Existe la posibilidad de que el cuerpo de mi hija haya sido sembrado en la cisterna. Esta declaración, lejos de ser la especulación de un padre devastado, encontraba fundamento en la cronología imposible que las autoridades no podían explicar satisfactoriamente. Para complicar aún más el panorama, la versión oficial inicial presentó un relato que parecía extraído de una película mal escrita. Según las primeras declaraciones, Devani había sufrido un accidente al caer en la cisterna y en sus últimos momentos habría escrito con lápiz labial un mensaje desesperado. Intenté salvarme, pero no pude. Esta narrativa, presentada como hecho por las autoridades, generó dudas inmediatas entre periodistas y familiares. El manejo de la escena donde se encontró el cuerpo presentó irregularidades adicionales que nunca fueron explicadas. Mientras se realizaban las investigaciones forenses preliminares, el Motel Nueva Castilla continuó operando con normalidad, como si el hallazgo de un cuerpo en sus instalaciones fuera un inconveniente menor. No hubo un cierre temporal para preservar la escena. No se estableció un perímetro amplio de seguridad y el flujo de clientes continuó sin interrupciones significativas. Estas contradicciones acumuladas fueron erosionando la confianza pública en la investigación. ¿Cómo podía un cuerpo aparecer en un lugar que ya había sido revisado? ¿Por qué desviar la búsqueda precisamente el día del hallazgo? Cada pregunta sin respuesta aumentaba la presión sobre las autoridades estatales. La verdad revelada. Asfixia, no accidente. Mientras las autoridades insistían en la historia del accidente trágico, el cuerpo de Devani guardaba la verdad más perturbadora. La segunda autopsia no solo contradijo la versión oficial, sino que transformó completamente la naturaleza del caso. Lo que llamaron caída accidental escondía en realidad las marcas inconfundibles de un crimen premeditado. La familia Escobar, enfrentando una narrativa oficial que no les convencía, tomó una decisión sin precedentes: solicitar la exhumación del cuerpo de su hija para una segunda opinión médica independiente, un acto de valentía que cambiaría el rumbo de toda la investigación. Mientras la Fiscalía de Nuevo León había dictaminado una muerte por caída y ahogamiento accidental, el segundo estudio forense reveló una verdad escalofriante. Devani había muerto por asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. No solo eso, el nuevo dictamen estableció un intervalo post-mortem de 3 a 5 días desde su localización, un detalle técnico que demolía por completo la narrativa oficial sobre cuándo y cómo había muerto la joven. La ciencia forense independiente había expuesto lo que muchos ya sospechaban. No estábamos ante un accidente, sino frente a un homicidio deliberado. La revelación sacudió a la opinión pública mexicana. Lo que las autoridades habían intentado clasificar como una tragedia fortuita era, en realidad, un crimen violento contra una mujer. Las implicaciones eran devastadoras. Alguien había asesinado a Devani,
y el aparato de justicia estatal había intentado encubrirlo con una historia fabricada sobre una caída accidental. El impacto fue tan contundente que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió personalmente a ayudar en el esclarecimiento del caso. No habrá impunidad, declaró en un reconocimiento implícito de que algo había fallado gravemente en la investigación inicial. Esto provocó un cambio significativo. El caso dejó de ser tratado como una simple desaparición y pasó a ser clasificado como un delito con perspectiva de género. La presión no cesaba. Aparecieron en los informes oficiales personajes con sobrenombres como el Jaguar, el Ferrari y el Ingeniero, presuntos involucrados en el caso de Devani. Sin embargo, estas teorías fueron posteriormente desestimadas por la propia Fiscalía, incrementando aún más la desconfianza pública en la investigación. El castillo de naipes construido por las autoridades de Nuevo León se desmoronaba. ¿Quién estaba realmente detrás de la muerte de Devani? ¿Por qué tanto empeño en ocultar la verdad? La pregunta ya no era solo sobre los actores materiales, sino sobre quienes dentro del sistema habían participado activamente en el encubrimiento. La crisis institucional alcanzó su punto álgido el 5 de octubre de 2022, cuando Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal general de Justicia del Estado de Nuevo León, presentó su renuncia. La presión social y las evidencias acumuladas de negligencia e irregularidades en el manejo del caso habían convertido su posición en insostenible. Era la primera cabeza visible que rodaba, pero el mensaje era claro. La sociedad ya no aceptaría la impunidad institucionalizada. El caso de Devani había logrado exponer algo mucho más profundo que un homicidio individual. Había revelado la existencia de una red de complicidades entre autoridades y grupos de poder en Nuevo León. Una maquinaria bien aceitada que operaba para proteger intereses oscuros, incluso a costa de la justicia para las víctimas y sus familias. La muerte de Devani no era un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático en una región donde la desaparición de mujeres parecía contar con protección oficial. El hallazgo del cuerpo en una cisterna previamente revisada, las contradicciones en los informes oficiales, los intentos de hacer pasar un delito por accidente, todo apuntaba a una estructura de encubrimiento que trascendía a los perpetradores directos. La transformación del caso a nivel nacional fue innegable. De ser una simple desaparición más en las estadísticas, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia institucionalizada hacia las mujeres. La imagen de Devani, inicialmente viralizada como una pista en su búsqueda, se transformó en bandera de protesta contra un sistema que falla sistemáticamente a las mujeres mexicanas. De caso individual a lucha colectiva, el legado de Devani. Aquella fotografía solitaria de una joven junto a una carretera vacía se convirtió en mucho más que una pista para encontrarla. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada por una hija desaparecida terminó revelando una verdad incómoda para México. La imagen de Devani ya no pertenece solo a su familia, sino a un movimiento entero. En las calles de Monterrey, donde el caso se originó, surgió un fenómeno sin precedentes. Lo que antes era una manifestación anual del 8 de marzo se transformó en una de las movilizaciones más grandes que ha visto la historia de Nuevo León. Miles de mujeres, muchas llevando pancartas con la imagen de aquella joven en la carretera, marcharon exigiendo no solo justicia para ella, sino para todas. Los colectivos feministas encontraron en esta fotografía algo que los unificó como nunca antes. La vulnerabilidad capturada en ese instante, una mujer joven abandonada en un espacio hostil, resonó profundamente con la experiencia cotidiana de millones. No era solo el retrato de una persona desaparecida, era la representación visual de un miedo constante, una situación que cualquier mujer podía reconocer como propia. En paredes de edificios gubernamentales aparecieron murales con su rostro. Artistas urbanos interpretaron su imagen en diferentes estilos y contextos, siempre manteniendo ese poder simbólico que trascendió el caso particular. Cada nueva representación visual amplificaba el mensaje. Esta no es solo la historia de Devani, es la historia de todas. El contraste resulta doloroso, pero revelador. Mientras su caso individual permanece atrapado en un laberinto burocrático de investigaciones incompletas y responsabilidades diluidas, la conciencia colectiva que despertó sigue creciendo, expandiéndose, transformándose en algo mucho mayor que un expediente policial.
Alicia Leal, reconocida activista, explicó este fenómeno en términos humanos. Es crucial acompañar a las víctimas para que comprendan que pueden dejar de ser víctimas, señaló, enfatizando la importancia de ver la fortaleza y resiliencia detrás de cada historia. Este enfoque ha permitido que el legado de este caso trascienda el dolor para convertirse en motor de cambio. Las protestas posteriores al hallazgo del cuerpo mostraron un cambio cualitativo respecto a manifestaciones anteriores. Ya no eran solo madres buscadoras o colectivos feministas. Participaban estudiantes, profesionistas, amas de casa, hombres y mujeres de todas las edades que quizás nunca antes habían alzado la voz. La indignación se volvió transversal, superando barreras ideológicas y socioeconómicas. En estas marchas, los carteles llevan frases que humanizan la crisis. No son ya estadísticas frías sobre feminicidios o desapariciones, sino preguntas directas. Si fuera tu hija, ¿seguirías callando? O afirmaciones contundentes. Si tocan a una, respondemos todas. La fotografía de la carretera solitaria aparece constantemente, a veces intervenida artísticamente, otras reproducida tal cual fue captada aquella madrugada. La transformación de esta imagen en símbolo visual ha permitido algo que miles de informes estadísticos no lograron: poner rostro y circunstancia a una crisis que muchos preferían ignorar. Cuando las cifras hablan de 11 mujeres asesinadas diariamente en México, el dato puede resultar abstracto, difícil de procesar emocionalmente. Pero cuando ves la fotografía de una joven de 18 años sola en una carretera oscura, la realidad se vuelve imposible de ignorar. Y mientras la justicia sigue ausente en el plano individual, con investigaciones que avanzan a paso lento entre contradicciones y encubrimientos, en el plano colectivo se ha logrado un avance significativo. La normalización del silencio se ha quebrado. Las mujeres jóvenes de Monterrey ya no aceptan las explicaciones oficiales sin cuestionarlas. Las madres exigen protocolos efectivos para buscar a sus hijas. Los medios de comunicación prestan mayor atención a casos similares. En escuelas, universidades y centros comunitarios han surgido foros de discusión sobre violencia de género inspirados por este caso. Las redes sociales se han convertido en espacios de vigilancia ciudadana donde cualquier intento de minimizar o tergiversar nuevos casos es rápidamente denunciado. Existe una alfabetización colectiva sobre el tema que antes no existía, al menos no con esta amplitud. Conclusión. Una fotografía capturada a las afueras de Monterrey se ha transformado en el emblema de una crisis nacional que trasciende el caso individual. En México, cada día arrebatan la vida de 11 mujeres mientras el sistema judicial permanece paralizado, dejando impunes el 95% de estos crímenes. Esta realidad cruda refleja no solo la tragedia de Devani, sino la falla sistemática que enfrenta cada mujer mexicana. El caso continúa estancado en los laberintos burocráticos de la Fiscalía General de la República, sin avances significativos ni respuestas concretas. Mientras las autoridades callan, la indignación colectiva crece entre activistas y ciudadanos que exigen respuestas. Lo que comenzó como una imagen de búsqueda se ha convertido en símbolo de resistencia, en bandera de lucha contra la impunidad. La silueta de Devani en aquella carretera desolada nos confronta con una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué hacemos para que ninguna mujer más sea abandonada a su suerte en un país que sistemáticamente les falla?